ahora vamos a ver el valor relativo y el valor absoluto. Me gustaría comentarte que el valor relativo sí toma en cuenta el signo y la posición. Aquí tenemos 954 por la posición, tengo 4 unidades, 5 decenas y 9 centenas. Me da un total de 954. Mientras que en el valor absoluto, 954, tenemos que el 4, el 5 y el 9 siguen siendo los mismos valores. No toma en cuenta su posición. Tampoco va a tomar en cuenta el signo. Si es menos 5, el resultado es menos 5. Menos 7 es menos 7. Menos 8 es menos 8. En cuanto al valor relativo. Pero el valor absoluto no toma en cuenta el signo. Puede ser 5 negativo o 5 positivo, sigue siendo 5. Y en el caso de tener menos 3, tengo positivo. El resultado siempre va a ser positivo. Y también me gustaría aclarar que, dado que siempre va a ser positivo, para identificarlo tienes que ver que siempre está formado por 2 barras laterales al número. Aquí tenemos 2 barras laterales en donde ese valor va a representar justamente el valor absoluto. Así se representa. ¿Y para qué sirve el valor absoluto? Bueno, mi respuesta es que sirve para muchísimas cosas. Se van a resolver muchos problemas matemáticos en función del valor absoluto de un número. Bien, me despido, agradezco tu tiempo. En este video se vio el valor absoluto y relativo y me quedo con la frase de reflexión de Gandhi que dice que de todas las Supremas Cortes de Justicia, la más importante viene a ser la Corte de Justicia de tu conciencia. Supera a todas las demás. Podrás engañar la justicia humana, pero no podrás engañar tu propia conciencia, porque tú conoces la verdad. Por eso siempre actúa con rectitud. Bien, me despido, agradezco tu tiempo y te invito a seguir viendo estos videos. Hasta luego.